Hola, soy Patrick, y he pasado los últimos 4 años de mi vida pensando en un plan para vengarme del ex jefe de mi padre por todo lo que le hizo a nuestra familia. Nací en la familia de una ama de casa y un plomero, así que como habrás adivinado, nuestra familia nunca ha sido rica en términos de dinero. Pero mamá siempre dijo que nunca cambiaría nuestra forma de vida por otra cosa, porque siempre estaba segura de que nadie diría que nosotros no éramos personas decentes. Y estaba muy orgullosa de mí y de mi padre, por estar siempre dispuestos a ayudar a quien lo necesitara. Él siempre dijo que yo tenía que ser una buena persona y que entonces me pasarían cosas buenas. Pero una gran tragedia le sucedió a nuestra familia cuando yo tenía 13 años. En aquel entonces mi padre había estado trabajando en una planta de construcción durante varios meses, y nos decía que después de terminar todo y que le pagaran, finalmente podríamos permitirnos tomarnos unas vacaciones familiares juntos. Y eso era realmente alentador. Pero un día, cuando estaba haciendo mi tarea sentado en la cocina y mamá estaba cocinando y ayudándome con algunas cosas, recibimos una llamada por nuestro teléfono fijo. Era un médico del hospital, quien dijo que en el lugar donde trabajaba mi padre había ocurrido un accidente. El cable de un ascensor se rompió y, desafortunadamente, él se lastimó gravemente. Murió en la ambulancia de camino al hospital por las heridas internas. Por supuesto, nos apresuramos a ese hospital. Fue horrible. Las lágrimas corrían constantemente por la cara de mi madre. Sin importar si conducía nuestro viejo automóvil o escuchaba lo que el médico le decía o se despedía de su esposo cuando finalmente nos dejaron verlo. Pensé que el mundo entero se había roto y que no podía haber nada peor que eso. Durante todo el funeral y la vigilia, todos se acercaban a mí para expresar sus condolencias y decirme que, de ahora en adelante, yo era el hombre principal de la familia y el único aliado y defensor que le quedaba a mi madre. Sí, ya lo sabía. Unos días más tarde encontré a mi madre llorando de nuevo. Traté de calmarla diciéndole que tenía que dejar su dolor, porque incluso el reverendo dijo que no deberíamos llorar por mucho tiempo. Ya sabes, para que sea más fácil para el alma de papá poder partir a donde se suponía que debía ir. Pero mamá dijo que estaba llorando por otra razón. Acababa de descubrir que estaba embarazada. Fue un poco difícil reaccionar adecuadamente a esa noticia, y no solo para mí, sino también para mi madre. Por un lado, acabábamos de enterrar a mi padre, y personalmente sentía que todavía no me permitía ser feliz. Pero por otro lado, como algunos creyentes también pueden suponer, fue como si el alma de papá volviera nuevamente en este bebé. Y era algo sorprendente. Por supuesto, esto también significaba un gasto extra para el presupuesto familiar, que era extremadamente bajo. Pero, como dijo mi madre, este bebé era una bendición de Dios, y eventualmente solucionaríamos todo. Y luego recibimos un cheque de compensación de la compañía de seguros. Mamá dijo que la suma de dinero que enviaron era dramáticamente pequeña. Por supuesto que yo era demasiado joven para entender algo, pero tan pronto como mamá lo vio, se enojó mucho y comenzó a acusar al jefe de papá de ser malo y codicioso. Por cierto, él nunca nos llamó o visitó para ofrecernos ayuda o dinero, o al menos para comprobar cómo estábamos sin mi padre. Mamá también dijo que estaba segura de que él tenía algo que ver con lo que le había pasado a mi padre, que había hecho trampa con los documentos del seguro y que había descuidado las medidas de seguridad. Jesús, nunca antes había visto a mi madre tan furiosa. Estoy bastante seguro de que si mamá no hubiera estado embarazada en ese momento, o si yo fuera un poco mayor, hubiéramos demandado a esa compañía, al antiguo jefe de mi padre, o a ambos. Pero cuando mamá se calmó un poco, dijo que estas compañías generalmente tienen un grupo de abogados que nunca permitirían que una simple mujer embarazada con un niño ganara un caso en su contra. Es por eso que debíamos calmarnos y encontrar la fuerza en nuestros corazones para perdonarlos y seguir adelante. Pero entonces nació mi hermano, y no estaba sano físicamente. Los médicos dijeron que el estrés era el culpable de todo. Ahora sé que mamá tenía razón al decir que estar enojado nunca sería útil para nadie, pero en ese momento seguía reflexionando sobre esta situación una y otra vez en mi cabeza e imaginando cuán diferente sería nuestra vida si mi padre estuviera vivo.
y simplemente sentí este odio creciendo dentro de mí. No podía evitar enviar maldiciones a la familia de ese jefe o culparlo de todo lo que nos sucedió. Por supuesto que encontré un trabajo de medio tiempo y luego un trabajo de medio tiempo más, e intenté ayudar a mamá con el bebé y todo, pero cada minuto libre pensaba en ese jefe. ¿Qué le diría si alguna vez nos encontráramos? ¿Y cómo podría vengarme de él por la muerte de mi padre y la enfermedad de mi hermano pequeño? Nunca le dije a mamá lo enojado que estaba, porque sabía que eso la molestaría. Y créeme que, si alguna vez hubiera sabido sobre mis pensamientos de venganza, ya no estaría tan orgullosa de mí. Pero, por alguna razón, asumí que era mi deber hacer que el jefe de mi papá se sintiera miserable. Como sea, han pasado 4 años, y ahora soy un adulto que tiene un buen trabajo en una pista de karts. Cuido de esos autos pequeños solo para asegurarme de que todo esté bien con ellos. Y yo mismo a veces corro para aclarar mi cabeza, por así decirlo. Mi madre cuida de mi hermano pequeño. Los médicos dicen que lo está haciendo bien, y mi sueño es mostrarle algún día lo que es sentirse ser un corredor de kart. Y me había librado casi por completo de mi obsesión con la venganza y esas cosas. Hasta que, un día, vi a una persona dolorosamente familiar en el lugar donde trabajaba. Era el antiguo jefe de papá, el señor Allen. Sé que solo lo había visto un par de veces cuando acompañé a mi padre al trabajo y apenas había podido verlo, pero estaba bastante seguro de que era él. Estaba ahí con su hermosa familia, una esposa y 2 hijos, y todos estaban felices comiendo helado y divirtiéndose. Y tan pronto como los vi, sentí que una ola creciente de ira me invadía de la cabeza a los pies. Tenía mucho trabajo que hacer y pensé que, tal vez, si simplemente no los miraba más, podría calmarme. Pero eso no sucedió. Lo recordé todo. Mi padre y su funeral, y ese cheque sin valor de la compañía. Estaba tan conmocionado que un par de lágrimas corrieron por mi rostro. No le dije a mamá que lo había visto en mi trabajo cuando más tarde ese día me preguntó cómo estaba. Pensé que podría haber sido solo una coincidencia que su familia decidiera pasar un tiempo justo en la pista donde yo trabajaba. Pero al día siguiente vinieron otra vez, y luego otra vez, y vi que a sus 2 hijos les apasionaban los karts. Y aproximadamente una semana después descubrí que él había comprado su propio kart, lo que en realidad significaba que ahora se suponía que yo debía cuidarlo. Por supuesto, el suyo no tenía nada que ver con los autos que alquilamos en la pista de karting. Era mucho más profesional y, digamos, mejorado. Tenía una caja de cambios y un motor más potente, y en general era bastante impresionante. Y yo estaría muy feliz de trabajar con él. Pero dadas las circunstancias, al principio traté de pedirle a alguien que lo preparara para una carrera. Pero luego mi jefe dijo que el propietario de ese kart estaba dispuesto a pagar grandes propinas al chico que lo cuidaría. Y yo necesitaba desesperadamente dinero extra para otro de los tratamientos de mi hermano. Así que no podía rechazar ese trabajo. Y un día sucedió. El señor Allen se me acercó y comenzó una pequeña charla. Simplemente se sentó cómodamente al lado del lugar donde yo estaba trabajando en su kart. Y comenzó a preguntarme si me gustaba y qué estaba haciendo con él. Y comenzó a contarme algunas cosas sobre cómo había encontrado al vendedor que lo había comprado y otras cosas como esas. Intenté ser cortés y respondí todas sus preguntas, pero lo único en lo que estaba pensando era en cómo resistirme a tomar algo realmente duro y golpearlo. De repente pensé, ¿por qué no hago algunos reajustes en este kart para que ocurra un accidente? De modo que su hijo se lastime gravemente. Ya tenía suficiente experiencia y estaba seguro de que podía lastimarlo y arreglar todo para que pareciera que fue él mismo quien simplemente no pudo controlar el automóvil correctamente. Y como vi que el señor Allen no tenía idea de quién era yo en realidad, tal vez de verdad podía vengarme y salir limpio. Luego, en algún momento, asumí que sus hijos probablemente eran demasiado jóvenes para montar esa cosa, y me sorprendió diciendo que esa vez él sería el conductor.
De repente suspiró profundamente y dijo que iba a morir pronto de todos modos. Supongo que me veía realmente aturdido porque inmediatamente se rió y dijo que 2 años antes le habían diagnosticado cáncer y después de un duro tratamiento y remisión, recientemente descubrió que había vuelto. Pero esta vez decidió no pelear y dejar que sus hijos lo recuerden como un padre divertido, que monta un kart junto a ellos. Y luego me dio unas palmaditas en el hombro. Me entregó $50 y me dijo que, por alguna extraña razón, decidió dármelos y se fue. Y me quedé ahí por un momento, todavía sosteniendo los alicates en la mano. Pensé, ¿y si él no me hubiera contado nada y yo hubiera hecho algo realmente malo? ¿Cómo podía arruinar mi vida cometiendo un delito? Y ahora descubrí que el hombre al que culpé durante todos esos años por la muerte de mi padre había sufrido mucho, y ahora él mismo moriría pronto. Quizás esto suene horrible, pero me pareció que se había hecho justicia. 2 meses después escuché que el señor Allen había muerto en una sala de hospital. Nunca le conté a mi madre sobre mi plan de venganza. Era demasiado ingenua y piadosa para comprender mis sentimientos y, probablemente, dejaría de estar orgullosa de mí por mis pensamientos. Aunque supongo que probablemente le gustaría el papel del designio divino, cuando el señor Allen, sin alguna razón, decidió hablarme sobre su estado de salud, evitando así que yo cometiera ese pecado. ¿Te gustó mi historia? Entonces, ¿sabes en qué botón debes hacer clic? Y si alguna vez quisiste vengarte de alguien, cuéntame en los comentarios si tuviste éxito en ello. Adiós.